Muy buenas noches, amigos. Ahora sí nos pudimos conectar. Muy buenas noches a todos. Encantado de tenerlos nuevamente presentes en esta nueva reproducción de su programa del día sábado de Radio República, edición número 16, siempre con grandes invitados y tocando temas astringentes que desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos importante, tratamos de hacer presente en cada edición de este programa. Hoy día nuestra invitada especial es Patricia Carrasco, psicóloga clínica. Patricia, un agrado que estés con nosotros hoy día. Muchas gracias por la confianza de aceptar la invitación y esperamos que disfrutes de un buen programa junto a nosotros. Gracias, Claudio. Feliz de estar aquí en este canal Café se llama, ¿cierto? Lo que pasa es que Café República, Café República y Radio República, los sábados. Sí, no hay problema. Tiene dos nombres. Fantástico. Muchas gracias por estar aquí. El programa Papá y el Cachorro de los días sábados. Nos acompaña nuestra amiga de siempre, una de nuestras panelistas casi estable, Ninosca. Encantada de que estés nuevamente acompañándonos hoy día. Hola, buenas noches. Le damos también la cordial bienvenida a Patricia. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. ¿Se escucha, cierto? Ah, ya. Sí, perfecto. Le damos la bienvenida a Patricia también. Un gusto tenerla con nosotros, ¿cierto? Y de un tema tan contingente como es la salud mental en nuestro país. Dagoberto, mi clásico amigo, mi compañero de mil batallas, ¿cómo estás? Mira, yo bien, muy contento. Saludos a todos, a la Ninosca, a la Patricia, a Claudio, que los tengo en ese orden. Y te quiero confesar algo muy importante, que primera vez que estoy frente a un psicólogo. ¿Sí? Nunca había estado frente a un psicólogo, así que voy a tratar de hacer algunas preguntas, que ¿cómo se llama? Unas preguntas que quiero de toda mi vida, unas cosas psicológicas que podemos hacer. Así que, no, me encuentro muy bien, muy contento. El tema que me dijo Claudio que íbamos a tocar es un tema sumamente relevante. Me preocupó mucho. Yo estuve 3 meses en Santiago, hace poquito llegué, hace como 3 semanas, ¿no? Estuve en la casa de mi papá. Mi papá es una persona de 87 años y pude ver en el metro, pude ver en los supermercados en Santiago. Nosotros estamos aquí en Iquique, para la gente que nos ve, por lo tanto es una cosa terriblemente diferente. Yo me di cuenta de muchas cosas que eran denigrantes, la espera de los viejitos en las colas, las filas de los supermercados, y en el metro la gente no respeta el hecho de que entren, ¿cómo se llama? 2 personas nomás, un ascensor del metro, ¿cierto? Porque no pueden haber más por la distancia. La gente discute mucho, en el metro la gente está vendiendo abajo, o sea, para mí fue bastante terrible, porque aquí en Iquique es un poquito menos, se nota menos todo este tipo de cosas. Por lo tanto, yo veo que en estos momentos, y eso justamente quiero dejar abierto nomás, porque el tema, yo estuve revisando algunas cosas, algunos datos, y yo la verdad que quiero dejar abierta la pregunta a Patricia por el tema siguiente. Es muy complicado el tema de la salud mental, pero yo lo empecé a analizar y ver que esto viene, imagínate que viene del 2019 con el estallido social. Por lo tanto, ojalá que nos pudieras tú ayudar un poco, no sé, ver, porque piensa tú, el estallido social, las pymes que quebraron, la gente que quedó sin trabajo, la economía, etcétera, etcétera, y después vino la pandemia. Por lo tanto, hemos sido atacados como 2 veces, por decirlo así. Así que nos encantaría, dentro de esta hora que tenemos, un poquito más si lo requiere, estar llanos, y yo estoy muy agradecido de tocar este tema, que hay mucha gente que lo va a necesitar. Gracias, Claudito. Ya para hacer un pequeño preámbulo y dar inicio al tema que nos convoca hoy día, es bueno hacer un poco de recuerdo y ver que la pandemia como tal nació aproximadamente en noviembre del 2019. El coronavirus 19 o COVID-19 se debe precisamente a ese año. Los coronavirus siempre han existido, pero esta variante que es la que estamos enfrentando ahora en una segunda fase, que es la segunda ola, como se conoce, y el programa pasado que tuvimos el día sábado anterior trató la segunda ola
y todo el análisis que pensamos que era pertinente dar respecto a la verdad del virus, porque hay mucha mentira, hay mucha falsedad y hay muchas cosas que de repente se omiten o no se hacen presente con la rigurosidad que fuese necesario para que la gente fuese educada respecto a este tema. El énfasis que hoy día queremos darle sobre la salud mental se refiere a un artículo que vi en España, en una publicación española, en donde hablaba que la última ola iba quizá a provocar más daño que las que tenemos. En Europa en este minuto están en la tercera ola y piensan que podrían llegar a una cuarta ola a causa de las mutaciones que han sufrido las diferentes variantes del coronavirus. Cuando hablaban de la última ola, hablaban de la salud mental, desde el punto de vista de que el COVID-19 la verdad es que ha cambiado toda nuestra forma de vida. De hecho, uno de los cambios que nosotros hoy día tengamos presencia en este tipo de medios de comunicación que antes prácticamente no existían. Las transmisiones virtuales a través de los canales, de las páginas sociales, antes era como poco común y en la actualidad se ha convertido en una nueva forma de comunicación más aún acrecentada por el tema del encierro, ¿ya? El coronavirus, desde el punto de vista de sociedad, ha traído inherentes consecuencias psicosociales en las personas que básicamente pasan por el estrés, un grado extremo de estrés y preocupación de diferente índole, tanto por la salud, la estabilidad del trabajo o la ausencia del trabajo, o tal como decía Dago, la pérdida de emprendimientos de negocios, que en la actualidad nosotros ya llevamos, llevamos prácticamente más de un año y que hay muchos negocios que ya dejaron de existir, y eso obviamente trae un daño asociado también desde el punto de vista psicológico de las personas que perdieron sus emprendimientos. Después tenemos otro punto que no es menor, que es la estigmatización social con respecto a la gente que se enferma de COVID. Nosotros sabemos muchos casos de gente del área sanitaria, de salud, que ha sufrido menoscabo por el hecho que se han contagiado, y muchos de ellos, recuerdo claramente que en algún condominio colocaron un cartel extremadamente nocivo que decía, por ejemplo, que en el piso tanto había una persona que trabajaba en el hospital y que le pedían que se retire del edificio, o sea, cosas como de ese tipo. Afortunadamente eso ha cambiado, la gente ha entendido de que la gente de la primera línea de salud es la que ha estado dando la lucha desde que esto se inició, no han bajado las manos, están sumamente agotados, los sistemas siguen colapsados por esta segunda ola, y obviamente eso va a llevar consecuencias tanto para los que atienden, para los pacientes, para los familiares, y todos los que estamos inmersos en esto. ¿Cuál es tu visión, Patricia, global respecto al tema? Sí, dándole un enfoque más general. Mira, yo creo que el problema de salud mental no es que hubiera aparecido en octubre, ya con el estallido o con la pandemia, sino que el problema de salud mental ha existido siempre, ¿ya? Y eso va dependiendo de las situaciones que se van viviendo a nivel país y también a nivel familiar, y de cómo las personas enfrentan las situaciones. Ahora, el malestar que venía con la población chilena no era solamente desde octubre, sino que, como te decía, venía de mucho antes, debido a todas las situaciones que estábamos viviendo en el país. Por ejemplo, la delincuencia. Eso lo veíamos de mucho tiempo, antes también. Portonazos también veíamos. En fin, habían muchas situaciones que afectaban al país, la situación de los pensionados, situación de los profesores, situación de los jóvenes, situación de por aquí y por allá. Entonces había como disconformidad. Y lo que sucede en octubre, con ese estallido, fue como un golpe fuertísimo en la sociedad chilena que provocó un miedo, así como si hubiera sido una estampida. Si hubiéramos estado en la prehistoria, habría sido una estampida de animales así como que hubieran llegado en un sector y que hubieran provocado un cambio en la ecología. No quiere decir que estoy comparando lo que sucedió con animales, no, sino que estoy viendo el efecto.
de lo que provoca, ¿ya? Entonces, la gente se llenó de miedo, se llenó de miedo. Entonces, cuando alguien se llena de miedo, viene algo natural en el ser humano, que es también cómo reacciona frente a ese miedo. Entonces, claro, viene ese miedo con el estallido, después viene pandemia, se aumenta más el miedo porque también viene algo desconocido, COVID-19. Es cierto que los coronavirus han existido y todo como tú lo mencionas, pero es algo desconocido, se produce una pandemia a nivel no solamente nacional, de país, sino que a nivel mundial. Y empezamos a ver a través de las noticias que lo que estamos viviendo acá se ha vivido en distintos países y es algo que nunca antes en la historia lo habíamos visto de esta manera. Podrían haber habido epidemias localizadas, pero tan grandes como esta, que sea una pandemia a nivel mundial, nunca. Entonces, eso acarrea que aumente el mayor número de personas que están afectadas en su salud mental, porque el miedo va creciendo. Entonces, la forma de reaccionar de las personas también empiezan a percibir de una manera a lo mejor exacerbada la situación de lo que están viendo, por la falta de información, por la influencia de los medios que son sensacionalistas. Entonces, todo eso va afectando, porque también, por otro lado, el miedo vende, y eso tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, vemos esta situación. Claro, se hacen encuestas a nivel de país y se ve de cómo el chileno percibe esta situación general y cómo percibe también su salud. En una encuesta que se llevó a cabo online, se entrevistaron a más de 21.000 adultos y a Chile se ubica en el segundo lugar con un 56% como país que ha empeorado su salud mental. En general es menos, es 45 el promedio, pero nosotros estamos en 56. Pero esa es la percepción de las personas, cómo perciben que se ha afectado la salud mental. Entonces, como te digo, no es algo que haya aparecido, sino que estaba siempre presente, ha estado, y que después fue aumentando por el miedo y la forma de enfrentar las cosas, la falta de una comunicación real, objetiva, y que se agrava con la violencia, se agrava con la disconformidad con respecto a leyes que han estado saliendo. En fin, ha habido como choques también entre los distintos pensamientos. ¿Por qué no decirlo en cuanto a lo político? Ha sido fuertemente afectado Chile también por la situación política. No solamente estallido, pandemia, sino que también el actuar político dentro del país y de cómo se ha llevado la pandemia, de cómo ha querido establecerse una agenda más que por el país mismo y sus necesidades. Completamente de acuerdo contigo, Patricia. ¿Ninoca? Patricia, mira, a mí me llama mucho la atención lo que usted acaba de mencionar con respecto, ¿cierto?, a la estadística y que Chile se encuentra en el segundo lugar, ¿cierto?, con la peor salud mental dentro de lo que estamos viviendo hoy en día. Con respecto a eso mismo, ¿usted me podría decir por qué cree usted que Chile tiene esos resultados, más que nada haciendo como un análisis con respecto a la situación que estamos viviendo, ¿cierto?, actualmente? Usted como especialista, ¿qué nos podría decir a todos nosotros y a la audiencia? Claro. Cabe decir que es la encuesta de percepción, que no es algo que pueda decirse que es científico, ¿ya? Ok. Que sea por la cantidad de personas que estén con algún problema de salud mental, sino que cómo se percibe el chileno, ¿ya? Y eso
como yo le mencionaba en un principio, de todo lo que ha visto, porque cuando una persona ve, eso afecta más su percepción. Entonces, ¿qué es lo que ha estado viendo a través de los medios, por ejemplo? Los medios son necesarios, los medios de comunicación son todos necesarios, ¿ya? Porque prestan un servicio público, porque esto también son el principal vehículo para asegurar que las personas puedan ejercer también ese derecho a la comunicación, porque también promueve las conversaciones sobre la base de lo que los medios te están presentando, permite conocer otras realidades, educan también los medios, y su responsabilidad es justamente también tiene que ver con los temas de salud, pero influye también en los medios, en nuestra formación de opiniones, de nuestras creencias, de los valores que va a tener la familia, de los compañeros de trabajo, de los vecinos. Condicionan también los medios la percepción de las personas hacia el entorno, hacia la realidad. Pero lo que hay que considerar es que no lo determinan. Si ustedes recuerdan, cuando han habido catástrofes como los terremotos en Chile, ¿qué hacen los medios? Están durante todo el día dando vuelta y vuelta y una noticia y una noticia y una noticia, y es como si el terremoto durara todo el día, ¿cierto? O no sé si han visto en algunos matinales donde hablan de una persona que murió, pero están toda la mañana dándole vuelta, vuelta, vuelta. Entonces es como que a ti te tiran una bomba de sensacionalismo y como que te lo marcan, como que te lo imprimen en tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a vivirlo y empiezas a llenarte de miedo. Entonces, como tú estás viendo eso, estás expuesto todo el día, a lo mejor a los medios, a la televisión, a la radio, entonces tu percepción, por supuesto, va a ser que hay mucho peligro, que hay mucha delincuencia, que es tan terrible, entre comillas digo terrible, porque tú empiezas a utilizar también tal como te lo presentan. Entonces, lo terrible, lo tremendo, lo gigantesco. Entonces, esas palabras también construyen las realidades. Entonces, yo creo que también eso estaría por ahí, la percepción de las personas con respecto a su salud mental. Perfectamente, y se entiende claramente. Lo cierto es que en algún artículo que leí hablaba de que, tal como mencionabas al principio, hay muchas personas que ya sufrían de algún tipo de patología y que se vio acrecentada por lo que estás mencionando. O sea, esto amplificó todo. Y de hecho, bueno, puedo comentar que en regiones como Magallanes, que es mi tierra natal, y la razón por la que tengo la bandera atrás, en algún minuto tenían desabastecimiento de tranquilizantes, antidepresivos y pastillas para dormir. O sea, Liz Lieber, que fue una de nuestras panelistas, una gran amiga que nos acompaña de vez en cuando, que se desenvuelve en el área farmacéutica, nos comentaba que efectivamente el tema fue a nivel nacional, o ha sido a nivel nacional, el sobreconsumo de antidepresivos y medicamentos para dormir, lo que demuestra claramente que el tema que estamos tratando hoy día es un tema real y bastante invisible, porque, como mencionaba, en los medios de comunicación nosotros de repente vemos que se le da mucho realce a un mundo paralelo que no es precisamente el que tiene más preocupado a la ciudadanía. O sea, eh, hay algunos que están más preocupados de las elecciones y no estamos preocupados de que estamos llegando, no sé, a cifras que son bastante superiores a la primera ola, en donde tuvimos pic de 5.000 contagios diarios, y hoy día hemos llegado a rayar casi los 9.000 diarios, con todo lo que implica el colapso del sistema de salud, como está ocurriendo en Iquique,
En Iquique hoy día por segunda vez se trasladaron 4 pacientes graves a Santiago. Ayer también se hizo 4 más y probablemente mañana se despachen 4 pacientes más porque sencillamente nuestro sistema de salud está colapsado, no hay más cabida para más pacientes. Entonces, esa es la realidad que la gente percibe y que de repente está un poco ausente de los medios. Y cuando se trata en los medios, se trata, tal como lo mencionas, en forma sensacionalista, porque lo que les interesa es jugar al pic de audiencia. Y ellos apuestan al pic de audiencia cuanto más dramático sea la entrevista, cuanto más genere dolor, cuanto más generen ganas de llorar al ver el invitado, pues bien, piensan que eso es lo que hace que su pic de audiencia aumente, ¿no? No trabajan en función de las personas, trabajan en función de una audiencia que es bastante más frío como concepto. Dagoberto, tus consultas, dijiste que Mira, tenía más de una consulta. pues yo tengo muchas consultas aquí. Yo sufro de... Ya, no, esa es una consulta de salud, ¿no? No, Patricia, a mí, ¿sabes lo que me da? Lo que me da... yo estuve leyendo, tengo entendido que Turquía es el que tiene mayores números, es la número uno, Turquía, y que nosotros Sí. somos los segundos. Estaba viendo también que ahora la subsecretaría entregó un 310% más de recursos para la salud mental. Si bien es cierto, son 18.300 millones. Pero yo voy a lo más esencial, que es lo que siempre digo. Nosotros somos personas que tenemos familia y por lo tanto analizamos esto desde el punto de vista familiar. Yo te pregunto, Patricia, ¿qué pasa con los hogares, por ejemplo, donde hay niños chicos que no pueden ir al colegio, que están todo el día? Donde está la señora que estaba acostumbrada a hacer sus cosas, ¿cierto? Ir a comprar, ir a la feria, no sé, conversar con la vecina, no sé, o trabajar. Y donde tienes un adulto mayor que vive con ellos. Entonces, a mí me cuesta un poquito entender cómo es posible que se la arreglen los hogares, ¿cierto? Que tienen adultos, por ejemplo, tener un adulto mayor. Mi papá, que cuando estuvimos, como te contaba allá, él tiene 87 años, pero él hace todo, se mueve, es ágil. Yo creo que porque fue deportista cuando fue joven, pero él es una persona como si tuviera 50 años. Se mueve todo, o sea, no hay nada. O sea, está feliz, contento, entretenido, hace N cosas. Pero yo hablo de los abuelitos que no se pueden mover mucho, que tienen alguna discapacidad, que se le olvidan las cosas, que están muy preocupados, que necesitan que lo atiendan. Entonces, si le suma a una mamá atender al abuelito, atender a los niños, atender al esposo que está sin trabajo o dando vuelta ahí, ¿cómo es posible, digo yo te quería preguntar eso, cómo es posible que nos lleguen a un colapso en una familia así? ¿Qué se debería hacer o qué crees tú? ¿Cómo debiera ordenarse esto para que no se colapse, ¿cierto?, el grupo familiar? Entonces, yo te pregunto, o sea, afortunadamente no es mi caso, no es caso mío, ni conozco otro, pero he visto por la televisión, me he enterado también de algunos, porque tal como dice Claudio, en la televisión entrevista a un abuelito que vive en el, no sé, pues en el 15º piso, vive solo, no puede bajar, no puede salir a comprar, algunas personas le traen cosas. ¿Qué pasa con eso? Porque si yo creo que nuestra, y eso lo quería que tú lo orientaras, lo vieras, porque aquí tenemos estratos económicos diferentes. Tenemos la pobreza, la clase media, la clase alta, en diferentes lugares, son todos diferentes, pero ¿cómo es posible, cierto, que no se llegue a una locura total dentro de un hogar que tú sabes que las casas en Chile no son muy grandes? Por lo tanto, un departamento con 5 personas, familia, o una casa con 8, se colapsa. Entonces, ¿cómo es posible, digo yo, ojalá que tú me pudieras más o menos comentar, o qué podría hacer la gente, ¿cierto?, para no colapsar en vivir este periodo que estamos viviendo de pandemia y encerrado, que es la otra cosa. Mm. Mira, n- eh, en primer lugar, no es que todos lleguen a desarrollar trastornos eh, ya psicológicos, ¿ya? Sino que va a depender de la forma cómo van a enfrentar la situación. Hay personas que más les afecta porque a lo mejor son más perfeccionistas, que son más autoexigentes. Entonces, eso les va a afectar a ellos de una manera
a lo mejor más fuerte que en otros. Pero en el caso, por ejemplo, cuando están con niños pequeños, eh, hay formas de organizarse. Hay formas de organizarse. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer la mamá en ese caso? Por ejemplo, si está con niños pequeños, eh, hablar con el pequeño, dependiendo de la edad que tenga, porque a veces el niño pregunta, ¿qué es el COVID? ¿Por qué tenemos que estar en la casa? Entonces, el adulto, de la forma como reacciona, va a preocupar o no al niño. Porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo no colapsa la persona, el adulto? Pero ¿y qué pasa con el pequeño? Entonces, el adulto tiene que considerar cómo va a enfrentar la situación. Si claro, viene mucha irritabilidad, viene molestia, viene enojo y empiezan a gritarse entre las personas. Entonces, cuando se tiene, si uno se da cuenta, hay situaciones que son producto del encierro, producto de la situación nueva, producto de volverse a encontrar, producto de ver las cosas que antes no veía. Entonces se da cuenta que a veces eso que está ahí no le gusta y va a reaccionar de alguna manera. Entonces, en este caso, no está en que uno quiera hacerlo todo, sino que tiene que haber una organización dentro del hogar. Por ejemplo, el que los horarios que se mantienen para dormir, que pudieran mantenerse, a lo mejor una media hora antes, una media hora después. Entonces, mantener esos horarios. En segundo lugar, también el que la persona, porque a veces uno dice, ya, ¿para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a poner ropa? Voy a andar con pijama todo el día. Entonces, eso ya también le provoca una situación a la persona de que está como en vacaciones, pero no son vacaciones, como que se relaja dentro del hogar. Entonces, seguir con todo normal, bañarse, ponerse ropa diferente al pijama, a lo mejor el fin de semana dejar un poquito más relajado, pero que pudiera continuar todo de manera no normal, porque no va a ser igual que como hemos estado otras veces, pero mantener ese ritmo. A los niños, dependiendo de la edad también, con sus juguetes, con compartir con ellos, a lo mejor hacer videollamada con los abuelitos, con los tíos, para que pudieran también de alguna manera relacionarse con los niños, con los adolescentes, igual al adulto mayor, también la misma cosa, videollamada, y algunos, pero de esa manera, pedir ayuda, aprovechar esas instancias, si hay personas que pueden movilizarse, porque también hay permisos de cuidado al adulto mayor. Entonces se puede solicitar ese permiso para ir a Sí, cuidar a Patricia, un adulto mayor, ¿sí? pero Patricia, mira, yo justamente quería comentarte este mismo tema. Mi hermano vive relativamente cerca de mi papá. Se demora no tiene vehículo, se demora media hora en esperar una micro, en llegar a la casa, estar con mi papá y después volver para que no le den las 9 de la noche el toque queda, por decir algo. Entonces me decía mi hermano, ¿sabes qué? Voy a estar con mi papá un cuarto de hora, 20 minutos, no creo que esté más. Entonces es contraproducente. Y se van sumando. Este es un ejemplo, pero pueden haber muchos más. ¿Te fijas? Entonces yo Claro, decía, oye, pero anda a ver a mi papá porque, pucha, me gustaría que lo fueras a ver, porque para que no esté solo, porque él en realidad está solo, tiene un arrendatario, pero prácticamente pasa su día solo. Pero tal como dices tú, yo me junto con él en la mañana, al almuerzo, después del almuerzo, en la noche, nos vemos por cámara, conversamos media hora, estamos haciendo cosas. Y eso no, a mí me realimenta y a él también lo ayuda. Me río con él, conversamos de cosas que vivimos antes. Eso yo creo que es bueno, que lo digo yo por si alguien
no llama a sus padres o que los pueda ver por video, que los niños pueden ver a sus abuelos, que es muy, muy entretenido eso, muy bonito, que, oye, mira, estamos comiendo esto. Yo, por ejemplo, estuvo de cumpleaños mi señora y tuve a mi papá cantando cumpleaños feliz por video en vivo, ¿te fijas? Claro, Cantando. Entonces, esas cosas para mí yo creo que son buenas. No digo que yo descubrí la rueda. Lo que estoy diciendo yo, cómo compartimos con nuestros familiares para, tal como decías tú, eso de que las personas anden todo el día con la misma ropa o con pijama, esos son signos, si no me equivoco, de depresión, que la gente no se quiere cambiar ropa, que está como choreada, deprimida, aburrida. Y lo otro que yo creo, no sé si tú parece que lo dijiste recién, de no llenarse tanto de medios comunicacionales como la televisión, ¿no? Que lo único que hacen es meterte en la cabeza, por ejemplo, cuando murió este niñito que lamentablemente falleció, este chiquitito, no me acuerdo cómo se llama, Tomás, Tomás, mm, todos los días en la televisión, entonces al final de cuentas hasta tú te sentís mal, porque como, pucha, un pobre niño, yo creo. Pero la televisión lo ocupa mucho para ellos, no para que uno esté preocupado de la familia, no, sino que el tema es tener rating. Entonces, claro, yo también eso es una de las cosas que digo, porque no solamente tú nombraste síntomas como miedo. El miedo es una de las cosas más, porque dentro de lo que hablamos, de que las personas quedaron sin trabajo, es miedo. Miedo por el futuro, miedo por qué va a pasar, ansiedad, qué otras cosas, rabia. Y aquí tengo anotado angustia, nerviosismo, insomnio, irritabilidad. Son muchos síntomas que todos de alguna manera están pasando por trabajar en teletrabajo, ¿cierto? Que mi señora, por ejemplo, como un ejemplo típico, ¿cómo se llama? Está trabajando más horas que los que trabajaban en forma normal. Entonces, ¿cómo duermes tú si trabajas más horas? ¿Estás muerto, cansado? ¿Cómo te levantas los días? ¿Te fijas? claro. Pero, pero mira, en el caso, por ejemplo, para tomar lo que tú me mencionas de las 2 horas, hay permisos y a lo mejor no sé si lo han visto, pero hay permisos para desplazarse a otra región, ir a cuidar a su padre, por ejemplo, o a su Ah, sí. madre. Entonces, yo, por ejemplo, pude estar una semana completa con mi madre para cuidarla, porque la persona que la cuidaba tuvo sus vacaciones, yo la fui a cuidar, mis hermanos tuvieron COVID, no podían estar ahí, pero Uh, yo fui para allá. Y después regresé y pasé a ver a mi padre, que también en otra ciudad. Pero con ese permiso, uno puede hacer eso, de ir a ver a cuidar a su padre, que se saca por comisaría virtual ese permiso, y sí. después el retorno a su residencia. Entonces, esa es una forma también de ayudar a la familia. ¿Mm? Eh, Ahora, con lo que tú mencionas, eh, no necesariamente que una persona use pijama va a ser un signo de depresión, no, sino que a veces uno se relaja, como en las vacaciones, pero como no son vacaciones, entonces mejor cambiarse el pijama. ¿Ah? Y lo otro es la forma como uno se expresa y cómo enfrenta la situación. Claro, el miedo a ti te hace actuar de una manera como que estás en un peligro permanente. Y el miedo, por ejemplo, hace que se produzca en tu cerebro mucho cortisol. Y eso es como que a ti te produce estar como así alerta, ¿ah? Estar alerta y, y reactivo. Entonces, eso te agota, te cansa. ¿Sí? En cambio, si tú empiezas a, a conocer algunas cosas de las que tienes miedo, empiezas a investigar o no, yo no te digo que empieces, por ejemplo, si tú dices, tendré depresión y empiezas a investigar todo sobre depresión y después te sugestionas que tienes depresión. Pero no es eso, sino que, por ejemplo, del COVID, qué es lo que el COVID, qué es esto, qué es una pandemia y toda la cosa. A eso me refiero. Pero de la forma como tú enfrentas las cosas, porque cuando tú enfrentas las cosas sin ese miedo, vas a poder verlo de manera más objetiva, porque el miedo Mm, es una emoción,
es una emoción normal, pero cuando tú tienes miedo por todo, ya empiezas como a que esa emoción empiece a quedarse en ti, empiece a fijarse. Entonces, todo va a suceder que vas a querer arrancar, que vas a huir y te va a producir problemas, que no vas a poder dormir, porque vas a estar muy alerta en todo. Entonces, la idea es que de no hipergeneralizar las cosas. Cuando uno dice nunca, el siempre, el nadie, todos, entonces cuando uno usa palabras absolutas, es como si no hubiera más alternativas. Entonces, de la manera como tú también te expresas, vas a tener una buena salud mental, de la manera como tú vas expresándote. Porque las palabras, como todos sabemos, crean realidades. Por eso que yo también, yo no me gusta utilizar el término la inmunidad de rebaño. No me gusta esa frase, porque rebaño, viéndolo en la Real Academia, es una congregación o un conjunto de personas que se mueven gregariamente y se dejan dirigir en sus opiniones y en sus gustos. O también es una congregación de fieles respecto de sus pastores espirituales. Pero resulta que el mundo no son mis pastores espirituales, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo pastores. Entonces, ¿por qué me tendría que dejar gobernar por el mundo como si fuesen mis pastores? ¿Ah? O ¿por qué tendría que dejarme gobernar o dirigir en mis opiniones, en mis gustos? Por eso que el utilizar la palabra inmunidad colectiva es lo que debería hacer correctamente, porque ni siquiera existe, aunque dicen, le han dado ese significado como un sinónimo de la inmunidad colectiva, pero sabemos que las palabras van construyendo realidades, igual como al aborto le dicen interrupción y no es una interrupción. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces las palabras nos ayudan también a mantener una buena salud mental. Por ejemplo, el agradecer, el ser agradecido con todo, el agradecer por la pandemia, agradecer porque estás en tu casa, agradecer porque estás en la familia, agradecer. Cuando tú agradeces, empieza a cambiar la percepción de tu realidad y empiezas a ver que no todo es malo y empiezas a ver, te sientes más agradecido de la vida, de que estás vivo, que no eres parte de ese 2,5% de fallecidos en el mes de abril, porque ese era el porcentaje de fallecidos, 2,5. Entonces, gracias a Dios que tú eres uno de los que está sobreviviendo. Entonces, cuando tú te marcas en eso, qué bueno. Y lo otro, Dago, y quienes nos escuchan, es que hay que considerar que el ser humano no solamente es cuerpo y no solamente es una mente, sino que también es un espíritu. Es espíritu. Entonces... ¿Perdón? No, estaba hablando con Enrique. Sigue, Patricia, perdón por interrumpirte. Claro. Entonces también es espíritu. Entonces, claro, ver también que existe alguien que está sobre ti, que está sobre el mundo, entonces ahí viene algo donde tú te puedes afirmar. Porque incluso, fíjate que yo he tenido pacientes con trastornos obsesivo-compulsivo y han estado años. Pero sabes que cuando esas personas desarrollan la parte espiritual en relación con Dios, sabes tú que la sanidad es pero fabulosa y el pronóstico es tremendamente positivo, muy positivo. Entonces, porque esa persona ya no se siente sola, sino que hay alguien más fuerte que está con esa persona y le ayuda. Entonces, en la parte espiritual, si se pudiera cultivar,
saldríamos adelante todos, toda la nación, Sí, todo el país. lo que pasa justamente que lo que tú dices, Patricia, te encuentro toda la razón. Para mí, yo agradezco todos los días a Dios por lo que tenemos, por la vida que tenemos y por la salud que tenemos, por darnos un día más. Pero si tú te fijas, todos los medios de comunicación son contrarias a que tú tengas una creencia, a que tú tengas una espiritualidad o a que tú tengas un amigo, ¿cierto? O alguien en quien confiar. El Estado lo es todo, el Estado te va a dar plata, el Estado te va a ayudar acá y si no, entonces se divide mucho la gente y lamentablemente ojalá hubiera gente como tú que tú lo explicas muy bien a pesar de que tú eres psicóloga que puede estar mucho porque la mayoría de los médicos, técnicos, científicos no creen en Dios y les da lo mismo. Pero es bueno saber que existe eso y que tú puedes darte cuenta de que hay personas que están ligados, ¿cierto?, a creer en algo, a tener fe, ¿cierto? Y que lo puede sacar de su enfermedad. Exactamente. Yo lo encuentro espectacular eso. Sí, no, yo Patricia, conozco Yo le iba a preguntar a muchísimos casos. Ninoca, Sí. encuentro muy yo callada, quería hacer Ninoca, una le iba a preguntar a Ninoca. sí, quería hacer una Yo no, consulta a solamente quería Patricia. preguntarte, Ninoca, ¿cómo está tu vida con tu hijo y cómo llevas tú? Porque tú trabajas, tienes un hijo, también no te sientes oprimida, cansada, Claro, agobiada. eso mismo quería mencionar. Bueno, como poniendo un contexto también a lo que estamos hablando hoy día, bueno, yo soy profesora, ¿ya? Tengo un hijo de 4 años y ha sido súper complejo poder enfrentar esta situación actual, porque tengo que lidiar con el rol de madre, con el rol de trabajadora y también con la crianza, y obviamente con el teletrabajo también y el trabajo que tengo que hacer con el niño. Ha sido súper complejo y creo que es súper importante también hablar, ¿cierto?, del teletrabajo en general. Obviamente todos hemos estado lidiando con esta situación durante este año y algo, ¿cierto?, de pandemia, y ha sido una sobrecarga laboral también para todos. Muchos los que estamos trabajando en casa. Entonces, como usted mencionaba hace un ratito, Patricia, el distribuir bien los tiempos, el organizarse ha sido súper complejo, yo creo que para todos los padres, para todas las personas que están a cargo de las familias. Con respecto al mismo tema de trabajo, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted con respecto a lo siguiente? ¿Qué ajustes, cierto, se debiesen hacer respecto a las condiciones laborales a fin de cuidar nuestra salud mental? ¿Qué cree usted? Mm. Eh, Tal como mencioné en un principio, la parte de la rutina tiene que ser, es fundamental. La rutina que va a haber en el hogar, porque el teletrabajo, en cierta manera, como que la persona, como que se pierden los límites de lo que es las labores de la casa o lo que es el trabajo. Entonces, al perderse los límites, la persona también le afecta en su salud mental porque ve, en vez de ver un mundo de su oficina o del lugar donde tiene que trabajar, ve todo el espectro de su ocupación, con el almuerzo, con la atención de los niños, con lo que está haciendo, si es escuela o si es oficina. Entonces, organizarse en la casa, conversar la pareja para que la otra persona pueda respetarle ese tiempo de teletrabajo, de oficina, porque es como si saliera fuera de la casa. Entonces, ahí tiene que haber un respeto también a ese lugar de trabajo para que la persona pueda desarrollar su trabajo sin la presión externa. Eh, por supuesto que también va a haber más tiempo porque ya no va a tener que ocupar ese tiempo en movilizarse. Entonces ese tiempo a lo Claro. mejor lo puede dedicar para estar más tiempo o sea, tener su recreo más largo, por ejemplo, o la parte de la colación, tenerla más larga y ahí se van organizando. Entonces, esos tiempos, tenerlos de manera adecuada para que también la persona que está en teletrabajo no se desequilibre, ya desequilibre en todo lo que está haciendo, en sus actividades, en lo que tiene que ver con la casa, en la atención que tiene que dar y en el cuidado propio. Además de ese cuidado que debe tener en cuanto a rutina,
también está el poder hacer algún tipo de ejercicio, ¿ya? Ahí mismo en el lugar donde está de movimiento de cabeza, de hombros, de las articulaciones, pararse en algún momento, tener recreos, así como los niños tienen recreos, también la persona que hace teletrabajo debe cumplir sus trabajos. Por ejemplo, los profesores, si tienen hasta la 1 o el periodo que tengan, ya a las 9:30, si es su recreo y son los 15 minutos de recreo, irá a tomarse su tecito, compartir con la familia, ¿cierto? Esos 15 minutos como si estuviera en el colegio. Vuelve otra vez después, toca la campana, vuelve otra vez a su teletrabajo, y después sigue el otro periodo, y después viene el otro recreo de 10 minutos, y después vuelve otra vez. Entonces, manteniendo esa rutina, esa actividad y el acuerdo con la familia. Entonces, es una manera también de protegerse y de no pasar los límites, y de tener esa voluntad de cumplir esa rutina, tener a lo mejor un horario por escrito pegado en la pared o en algún avisador, y que los hijos también en la casa sepan que el papá o la mamá están en su teletrabajo. Y los niños seguramente van a estar en el estudio. Entonces, ahí también ir organizándose, tal vez con otras personas que puedan colaborarle. Por ejemplo, yo le doy el caso que me sucedió en el día de ayer. Estaba mi nieta y mi nieto estaba con su mamá haciendo su tarea. Y la chiquitita, mi nietecita, que tiene 2 añitos, para que no fuera a perturbar a su hermano y no interrumpirlo, me hicieron una videollamada. Y estuve como 1 hora en videollamada con la chiquitita de 2 años. Entonces yo trataba de hablarle, de mostrarle cosas, de mostrarle lápices o todo lo que ella ha visto cuando viene a la casa. Entonces se entretenía así. Incluso yo tengo acá un monito de esto, no sé si lo ven ahí, que incluso lo hago hablar para que se entretenga, o le ponía algún video del teléfono para que pudiera ver mi lindo globito, por ejemplo, que le encanta. Entonces, de esa manera pude mantenerla para que no interrumpiera a su hermano que estaba haciendo su tarea con la mamá. Entonces, también uno puede organizarse, y aquí yo creo que va a haber creatividad en la familia con el hecho de que puedan colaborarse unos a otros, porque la familia es donde los niños van a crecer mejor, donde van a sentirse más seguros. Entonces tiene que haber eso, y de la información que se maneje también tiene que ser una información clara, que todos sepan en qué consiste también el teletrabajo del papá o de la mamá, qué es lo que hace. Verlo también como una oportunidad de acercar a los hijos, a que vean a qué se dedica su papá o su mamá. Entonces que ellos pudieran ver un poquitito y después siguen en su actividad. Entonces puede haber acercamiento en la familia. Claro, las redes de apoyo son súper importantes. Y obviamente, si contamos con la familia también para estos casos, yo creo que es fundamental. Para todos los que somos padres y de repente necesitamos esa ayuda extra, eso quería comentarle con respecto al teletrabajo, cómo nosotros podemos ir trabajando desde el autocuidado también personal en nuestros hogares, ¿cierto? Ciertas cosas también, porque yo creo que esto nos ha provocado mucha ansiedad a todos, y también algunos quizás algunas crisis de estrés, no sé, sobre todo en los docentes. Yo lo he visto en varios colegas, ¿cierto? A nivel nacional, muchos están estresados ya con esto del teletrabajo, la sobrecarga laboral. Y creo que en los colegios lamentablemente no se está evaluando bien, ni tampoco está priorizando la contención emocional. Estamos bombardeando a los niños de contenidos y no estamos trabajando lo más importante. Creo que eso es algo que estamos al debe como país. Exactamente, ¿no? Es algo tremendo lo que está sucediendo en el campo de la educación ahora, porque si tomamos en consideración la estadística del año pasado, habían 186.000
menores entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar. O sea, eso es algo tremendo en cuanto a cómo está la educación. Y en este año, más o menos 40.000 niños no se matricularon. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que se avecina una situación complicada en educación, que va a haber un desajuste también en esa parte, porque incluso problemas de salud mental, la población más vulnerable son las que tienen menos educación. Entonces, esto también influye para que de alguna manera podamos también poner el énfasis en educación. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Qué está pasando con esos profesores que de alguna manera que incluso a lo mejor no tienen todos los medios como para tener este teletrabajo, y los mismos niños que no tienen a veces el apoyo en la casa? Entonces son muy pocos a lo mejor los que no hay un dato exacto de cuánto están siendo apoyados. Esa es una investigación que no se ha hecho, de cuántos niños están siendo apoyados en las casas. Entonces, ahí habría que ver qué está pasando en la parte educativa, porque yo me atrevo a decir que esos niños que están siendo apoyados en sus casas por sus padres, en la educación, yo creo que esos van a ser los que van a hacer historia en los años que vienen, porque han tenido la dedicación exclusiva de sus padres en la educación y han estado con ellos, les han hecho un horario, también igual mismo horario y de escuela se lo han hecho en las casas, y allí están atentos cuando tienen que conectarse, cuando tienen que sus recreos. Entonces esos niños son los que van a tener mayores posibilidades a futuro y también mejor salud mental. Pero, ¿qué pasa con estos otros 40.000 que no se matricularon? Es Patricia, preocupante, ¿sí? te quería comentar que en un programa anterior tuvimos invitada a Janina Basso de la Fundación Más Unido, que ella trabaja básicamente con niños de condición de vulnerabilidad social y trabaja como apoyo a los hogares de acogida del Sename, que incluso ahora cambió de nombre con la nueva reformulación. Tiene otro nombre en los hogares que acogen a los niños. Ella nos comentaba que una de las principales problemáticas con respecto a los niños vulnerables, que una gran mayoría de ellos no saben leer, no saben escribir, entonces decía, es muy difícil pretender igualar la cancha si no tienen las herramientas mínimas para poder hacerlo, y va un poco de la mano con lo que tú estás comentando, de cuáles son las cifras respecto a la deserción del sistema educacional. Ella nos comentaba que estaba haciendo un programa eh, tendiente a que estos niños aprendan a leer, aprendan a escribir. Tenía un nombre su programa, pero era un objetivo que se había colocado como fundación y estaba trabajando para ello. Y lo que a nosotros nos llamó la atención es que una vez más uno ve a fundaciones, de repente ve a ONG, trabajando sobre aspectos que deberían ser aspectos de política pública. O sea, ¿por qué? Porque hay que esperar que una fundación se haga cargo de un tema que debería ser de interés de todos. La pandemia, una de las aristas de la pandemia es la que tiene relación precisamente con lo que conversaba Ninoska, que ella pasó de la docencia formal, face to face, a la docencia a través de cámaras, en donde muchas veces se ha malinterpretado el hecho de que porque uno trabaja en la casa es como si estuviera descansando, y es totalmente al revés. Normalmente en la casa no hay horario, y todos los que han trabajado en este formato se han quejado de lo mismo, de que no se desconecta. No es como cuando yo salgo del trabajo a las 6:30 de la tarde y yo después de las 6:30 es mi vida, pero cuando tú estás en el formato de teletrabajo tu vida termina a la hora que te va a acostar, y eso no debería ser así. Y ha hecho presente otro tema que también está muy relacionado con lo que tú indicabas, el miedo y la ansiedad. Pues la ansiedad es es una respuesta del organismo frente a una amenaza o algo que a uno le significa algún grado de temor.
la ansiedad también nace de la frustración y del hecho de que el pasar de golpe, porque esto no fue programado, de golpe se pasaron a las clases virtuales, también hizo presente que había lugares que no estaban en la misma capacidad de poder participar de este nuevo método para poder mantener a los niños en clase, porque hay muchos hogares, el único computador lo tiene el papá y hay que esperar que el papá llegue al trabajo para poder usarlo. Y yo lo sé porque mi hija de 13 años me comenta cuál es la situación de algunos de sus compañeros. No todos tienen la fortuna que tiene ella. La igualdad, si en algún minuto se hablaba de que los niños, los menores, hay que tratar de que tengan los mismos derechos, la igualdad de derechos, siempre se habla mucho de la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Yo particularmente pienso que es una utopía. Nunca vamos a conseguir la igualdad porque depende de muchos factores. Uno de ellos es el económico, el otro de ellos es el formativo, el otro de ellos tiene que relación con los valores que uno tiene. Hay muchas cosas que participan en el juego y resulta que ahora con la teleeducación, ¿cierto? Conectados en alguna plataforma, están obligados los chiquillos a tener una buena conexión a internet, lo mismo que los docentes, una buena conexión a internet, un computador con una mediana capacidad de memoria. Se tienen que dar condiciones que no todos la tienen y que cuando se establecieron el Ministerio de Educación estableció de que había que pasar a las clases virtuales, da la impresión como que daban por hecho de que todos los alumnos en Chile estaban en la misma capacidad de tener una conexión de internet, de tener un buen computador, tener un teléfono con el cual conectarse y hacer sus clases. Y todos se han ido adaptando de a poco en esta medida, pero se da lo que tú dices, o sea, va a haber mucha frustración en los adolescentes. Mucha frustración, aparte de que hay algo que no se está cumpliendo. Nosotros como personas tenemos un aspecto que es gregario, nosotros somos de piel, somos de tacto, somos del abrazo, del beso. Los adolescentes y los menores, parte de su mundo era los juegos con los amigos, las conversaciones cara a cara con los amigos, y tuvieron que pasar de un golpe a un formato virtual que no es, por supuesto que no es lo mismo. Claro, pero mira, considera que cuando se estableció que en marzo entraran los colegios a clase, o sea, los niños a clases, solamente un 84% de colegios particulares pagados abrieron y solamente un 28% de establecimientos municipales. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Siendo que si los pagados, los niños tienen más posibilidades de tener un computador, tener todos los medios de internet, ¿y por qué solamente 28% de los municipales entraron a clases? Y de todo esto que entraron, solamente un 2,5% que se contagiaron con el COVID. Entonces también vemos una situación política ahí. Porque, exactamente, eso te iba a decir yo. claro, porque mira, hay un programa de la subvención escolar preferencial que son dineros que el ministerio da a los colegios para invertir en hacer un plan y que está de acuerdo a los niños más vulnerables. Y la SEP, que es llamada así, podían en este programa invertir en los dispositivos y en internet y pasárselo a los estudiantes. O sea, tenía que haber una programación dentro de la escuela para comprar todos esos elementos y el internet. Y me parece que también ahora hay una posibilidad de postular también a la red y a la adquisición de computadores. Entonces, va a depender de la gestión que haya en los colegios también para dar las posibilidades de que esos niños puedan tener esos computadores, tener esos teléfonos, tener ese internet. Entonces, por eso digo que habría que ver y analizar bien por qué está tan poco porcentaje de colegios municipales
ingresaron en marzo. Entonces eso es inquietante. ¿Te fijas que es como una contradicción? Porque Sí. si, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se explica eso? Sí, es una Además que, contradicción. mm, Sí, luego, además que, dale. por ejemplo, Patricia, me imagino que piensas que lo mismo, pero tú que eres psicóloga nos puedes decir qué es mejor para un niño. ¿Qué es mejor para un niño? ¿Estar en la casa con su hermano, peleándose un computador, con su papá, con su mamá, o estar en el colegio con sus amigos, con sus compañeros, obviamente con las regulaciones normales que tiene que haber por el COVID, ¿cierto? Por supuesto, lo más sería fantástico que los niños pudieran regresar a las escuelas, regresar a las escuelas y en la escuela tener todos los protocolos que corresponde de higiene, porque puede establecerse eso, porque yo veía cuando el epidemiólogo que tuvieron ustedes en el programa anterior, él Glenn, decía, Ah, sí, Glenn, cuando él Glenn. decía la forma de cómo se contagiaba. Entonces, Claro, pues. si se tienen todos los elementos adecuados, entonces también se pueden proteger y también menos contagio en los colegios, porque igual se privilegió la vacunación de los profesores. Entonces, no significa Exactamente. que vaya a ser menos contagioso, no, sino que, bueno, si un profesor está vacunado, y se le da el COVID, se enferma con el virus del COVID, quiere decir eh, que ya va a ser más difícil que caiga a la UCI, ¿te fijas? Porque ese es el objetivo de las vacunas. No es que tú no te puedas Exacto. contagiar, sino que la gravedad de la enfermedad va a ser menor. Entonces, claro, puede darle COVID de estar infectado a un profesor, pero ya no va a caer en la UCI porque va a estar vacunado. Y los niños, si van al colegio, van a desarrollar o sea, van a mejorar su salud también mental, porque hay niños que son auditivos, otros niños que aprenden hablando o escuchando, y otros niños que aprenden moviéndose. Entonces, estamos en una total inequidad con los niños porque solamente tienen, si es teleeducación, entonces ellos están solamente enfrentándose a lo que es visual, o a lo auditivo, pero ¿qué hay de esos niños que les gusta moverse, que les gusta compartir con el otro, que les gusta experimentar, hacer los trabajos? Entonces, sería ideal que se pudiera volver lo antes posible a clases. Mm, ¿puedo dar mi opinión? Lo que pasa que yo, mire, lo último, Claudio, para dejarte hablar, porque he hablado mucho yo, pero sí me doy cuenta, me acuerdo de que el colegio de profesores no quería volver. Pero yo, como lo que tú acabas de decir, el colegio de profesores a lo mejor no quería volver porque son profesores, por la seguridad, por todo lo que se quiera. Pero en Santiago, en el metro de Santiago que pasa lleno, lleno en las tardes, en las mañanas, no te toman la temperatura, no hay distancia social, no hay nada. En los supermercados, vengo llegando del supermercado hace poquito, delante, lleno de niños, las mamás con 3 niños, la otra familia con 2 niños, lleno de niños, todos niños van al supermercado con toda la gente, lleno, haciendo las filas. Entonces es tan ridículo, yo por eso digo, a mí me encuentro tan ridículo que debiera decirse, no, todos los niños entran, los que no van a quedar ausentes, por decirlo así. Pero esgrimen unas causales que no corresponden. Porque si no queremos enfermarnos, o los profesores no se quieren enfermar, ¿cómo va un profesor en el metro? ¿Cómo va la gente en el metro? ¿Cómo van los niños en el metro? ¿Te fijas? Mm, No hay distancia, no hay nada, nadie te mide nada, no se toma ni la temperatura. Así que claro. eso yo concuerdo contigo, Patricia, que debieran entrar a clase los niños. Exacto, Yo, y considerando, perdón, mira, considerando la cantidad de profesores que hay en el año 2019, y esto por la misma estadística de Mineduc, son 249.865 profesores, ¿ya? Mira, Y al ver cuántos están colegiados,
es más o menos como un 20% de colegiados. 20%. ¿Qué te está diciendo eso? No son todos los profesores los que no quieren ir a clases. Solamente es un 20% que corresponde al del colegio de profesores. Y es un asunto político, no es algo que sea de bienestar para la educación, de bienestar para los niños. Es un asunto político de un 20%. Así es. Me encantan estos programas en donde tengo la posibilidad de decir que yo pienso diferente. Participo de un WhatsApp de los padres o sea, los papás del curso de mi hija, tenemos un WhatsApp. Y este tema del regreso a clase fue el tema del WhatsApp, con diferentes opiniones. Yo planteé también la mía. Estoy completamente cierto de que el proceso de vacunación, y creo que todos lo entendemos así, es un proceso de vacunación que es numérico. Tenemos la primera vacuna, a los 30 días voy a hablar de 30 para cerrar un número, ¿no? Es menos, es 20 días. La segunda dosis y después pongámosle 30 días más para recién generar algún grado de inmunidad. O sea, estamos hablando de 2 meses, casi 3 meses, para pasar el proceso de vacunación con las 2 dosis y lograr los correspondientes días que indican que tenemos algún grado de inmunidad. Algún grado significa que lo más probable es que si llegamos a adquirir el COVID no terminemos entubados. Esa digamos, es la gracia de la vacuna. No que no nos vaya a dar, porque está la cantidad de mutaciones que se están produciendo de que sería imposible tener una vacuna que pueda, digamos, contrarrestar todas las variantes. Pero desde ese punto de vista, el que el ministro en algún minuto determinó el regreso a clase, determinó el regreso a clase cuando estaba recién partiendo el proceso de vacunación. Numéricamente no nos daba para que los profesores tuviesen el proceso de inmunidad, que son casi 3 meses. No nos daba. Por lo tanto, no había una razón de que, por la vacuna pueden regresar a hacer clases. No, faltaban 3 meses para eso. Probablemente en abril, en mayo, recién ya van a estar todos con la inmunidad, digamos, para que si les llega a dar el COVID no les dé tan grave. Pero en el caso de los niños, hay otro tema, y que tiene relación con que, especialmente en realidad los menores y los adolescentes no funcionan tan distintos con respecto al comportamiento social que tienen con sus pares. Son de piel, son de contacto. Es re difícil pensar que a un adolescente o a un niño especialmente, en un rango de edad de 6 a 10 años, tú le puedas decir quédate quieto en tu cubículo, que es un escritorio con pantallas por los lados, y no te acerque a más a menos de 2 metros del siguiente. O sea, es muy difícil que un niño vaya a respetar eso, o que se haga un recreo en donde tenga distanciamiento social. Es muy difícil. En Francia hicieron el intento del retorno a clase cuando tuvieron la segunda ola, y tuvieron que cerrar todos los colegios a las 2 semanas, porque fue tal el aumento de contagio, porque lo que pasa es que a los niños les puede dar contagio incluso asintomáticos. No se percibe que los niños tengan algún problema de salud, pero sin embargo ellos son capaces de contagiar a otras personas, y esas otras personas pueden ser su núcleo familiar. Entonces los padres, en este WhatsApp, cada uno planteó su pensamiento, y finalmente todos concluimos, salvo 2, estoy hablando de 44, solo 2 personas estaban de acuerdo con el regreso a clase, y el colegio determinó de que se iban a dar los 2 formatos, presencial para los que quieran presencial, y aula virtual para los que quieran aula virtual. O sea, se dieron las dos instancias. Claro. Pero yo lo digo desde mi punto de vista como papá. Yo dije, no, o sea, mi hija no regresa a clase hasta que esto termine. Si incluso es más, muchos papás decían, yo prefiero que pierda un año, pero el aumentar tu ansiedad al tener a tu hijo fuera de casa, yo diría que te perjudica más desde el punto de vista emocional, de lo que ya estás. Esa es mi visión.
No sé si me entiendes, Patricia. Sí, claro, perfectamente. Hay que considerar, o sea, por lo que tú mencionas, uno tiene miedo y por eso el miedo a veces paraliza, ¿ya? Pero si nosotros vemos lo que sucedió en marzo, con todos los colegios que abrieron y solamente un 2,5 hubo de contagio, entonces ahí tenemos algo concreto, una realidad que echaría por tierra el hecho de que no va a aumentar el COVID por eso mismo. O sea, tendríamos datos ya duros. Si uno ve ahora en los fallecidos, por ejemplo, en diciembre del 2020, me dediqué a mirar cómo era para ver cómo estaba el panorama. En diciembre había un 3,1%. Y fíjate, en enero ya era un 3%, en febrero era un 2,9%, en marzo un 2,7% y en abril 2,5%. ¿Qué me está diciendo eso? Que si yo tomo solamente los fallecidos, va en disminución, no va como una ola que va a aumentar. Estamos de acuerdo. Entonces va en disminución. Entonces es algo que, y son los mismos datos del Ministerio de Salud. Entonces, no es algo inventado. Entonces, por eso que te digo que a veces los medios de comunicación o el miedo que se traspasa de una persona a otra va generando conductas que la persona empieza a tomar otro tipo de decisiones. Porque cuando tú tienes buena salud mental, eso te ayuda a tener también tus defensas altas. Sí, lo Cuando, conversamos. ¿cierto? Entonces, cuando hay preocupación, cuando hay miedo y todo eso, te bajan las defensas Claro, y, por bajan tus supuesto, defensas. claro. Lo conversamos. Entonces, claro. Entonces, Mira, bueno, Claudio, pero lo ahí que tú dijiste, depende el respeto de las personas que lo que quieran hacer, pero en realidad hacer, debiera darse la posibilidad lo antes posible. sí, yo lo Igualmente que como le salir de Patricia, las quería, cuarentenas. ¿Sí? quería Patricia, corregirle a Claudio. ¿alguna? Ah, perdón, Ah, perdón, perdón, Nico, para corregirle a Claudio, que nosotros ya. no es que queramos que vayan todos los niños a clase, pero No, no, quieran no dije qué es eso. mejor para el niño. No, no, pero no, lo que nosotros queríamos, lo que hablamos con la Patricia era qué es mejor para el niño, no que si queremos nosotros que vayan o no vayan a clase. ¿Qué es mejor para los alumnos, para los jóvenes, para los niños? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor quedarse en la casa con todos los problemas Ah, de la claro. casa o ir a clase? No, no, no estamos diciendo, a lo mejor no, si mi hijo fuera chico, a lo mejor no lo mandaría. ¿Te fijas? No lo mandaría. Pero si yo le pregunto a la persona, ¿qué es mejor para los niños? ¿Estar aquí o estar en el colegio? Estar en el colegio es Sí, mejor del punto de vista del niño, ¿me entiendes? Eso sí, nomás. Y sí. no. Porque ahí comparte con sus pares, pues. Entonces las relaciones son Exacto. importantes, sobre todo en edades tempranas. Exactamente. Yo quería hacer una consulta a Patricia. Bueno, más que nada preguntarle si ella nos pudiese dar alguna sugerencia como especialista que pudiese compartir con nosotros y la audiencia con respecto al manejo de la ansiedad en los niños y adultos. Quizá algunos tips. Mm. Primero que nada, considerar que la ansiedad es algo propio, es como una emoción natural del ser humano, ¿ya? Nadie se va a morir de un trastorno de pánico, por ejemplo, ¿ya? Nadie se va a morir de ansiedad. La ansiedad va surgiendo de acuerdo, así como yo mencioné en un principio, de cómo tú estás percibiendo tu realidad, lo que te acontece, lo que está a tu alrededor, de cómo tú te expresas también con respecto a las palabras que uno va utilizando. Entonces, una cosa, aprender a, bueno, a relajarse, lo principal, ya que uno puede aprender a relajarse, a respirar profundo, dar vuelta a la cabeza, salir a caminar, no sé. Por ejemplo, ahí hasta las 9 de la mañana se puede salir a caminar, a hacer ejercicio y puede uno andar sin mascarilla, ¿ya? Sin mascarilla es lo que por lo menos decían que sin mascarilla porque ahí uno va respirando el aire puro. Exacto. Y nada más que cuando tú te encuentras con un grupo de gente, ahí claro, Sí, ahí está la mascarilla. exacto, exacto. Entonces, el ejercicio, caminar, el conversar, ¿ya? A veces conversar de cualquier cosa, de
mira qué bonito canta el pajarito, no sé, cosas así que a veces no ponerse a hablar, hoy qué pasó, lo que dijeron acá, lo que dice la televisión por acá, no, sino que eh, los temas de conversación que no sean tan así como de todo lo malo, sino que también en Claro, pensar en los sueños, qué te positivamente. gustaría positivamente, todo eso, de ver qué te gustaría a ti a futuro, o cómo te gustaría, no sé, te gusta el campo, te gusta la playa, y uno puede imaginarse también estar en el campo, la playa, la música, ¿ya? Eh, y en cuanto a la utilización de palabras, si tú en la fila, estás en una fila en un supermercado y alguien chocó contigo, no Claro. tomarlo como algo personal, porque a veces hay personas que toman todo personal. Entonces, no, que me quiso molestar, o que si vas en un auto, o no, me está sacando pica. Entonces, todos esos términos hacen que tú todo Sí, lo pues. tomes de manera personal, y eso te afecta. Entonces, porque tu autoestima, te afecta a tu autoestima. Entonces, todo lo que te afecta a tu autoestima te va a originar una situación como que vas a estar a Ya, la ya, defensiva siempre. ya ansiedad, sobre ansiedad. Claro, claro. Entonces, el pensar que qué va a ser de mañana, no, vive el presente, vive el hoy, vive el hoy. Fíjense que yo por lo menos, no, pero ahí ya me saldría del tema. Pero como Eres dijeron que libre era de libre, salirte del tema, Patricia, por Es favor. libre, es era libre, libre. es Claro, libre. mira, cómo yo resolví el hecho de que me producía mucha tristeza, mucha pena, el no poder ver mis nietos, ¿ya? No poder jugar con ellos. Me produjo mucha tristeza al principio de la pandemia. Y cómo lo fui superando fue que me dediqué a crear un programa, aprendí a hacer videos, ¿ya? Aprendí a hacer videos. Y hice una abejita de papel con un palito, y yo hice un programa de la abejita Esperanza, se llamaba. ¿Por qué era la abejita Esperanza? Era porque con mi nieto, cuando tenía 4 años, inventamos, teníamos una abejita, teníamos un conejo y teníamos una ratona que era en la parte de arriba del lápiz, eran esos monitos, y lo hacíamos hablar. Yo le hablaba a todos estos monitos. Y yo lo extrañaba y me puse a hacer ese programa. Y eso fue como que me logró llenar también, y después fueron uniéndose otras personas para participar de ese programa de la Abejita Esperanza, un programa para niños eh, que lo fuimos haciendo. Entonces fue una manera que, que disfruté, el aprender a hacer cosas. Entonces también la ansiedad puede ayudar muchísimo el que uno pueda aprender, a lo mejor si a alguien le gusta tejer, le gusta coser, quiere aprender a hacer videos, quiere aprender a grabar, o no sé, puede aprender algo. Y eso le va a ayudar también a descubrir sus habilidades, y también va a mejorar su autoestima. Entonces, esos podrían ser como unos tips que podría dar en general. El pensamiento, el que no todo, esto no va a durar toda la vida, esto va a tener un término, todas las cosas tienen un término. Podrían ser. El uso de las palabras, que no sean extremistas, sino que sean más equilibradas. El otro es de no tomar las cosas personales. Si alguien en la casa, por ejemplo, está irritado y te contesta mal, a veces no es porque esté enojado contigo, sino que es producto de lo que está pasando, pero no es algo que tiene contigo. Entonces uno le puede preguntar, ¿te pasa algo? O de esperar que le pase. O a los niños, a veces ellos se ofuscan y uno les pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pero a veces ni Nada. los niños saben qué les pasó, claro, ellos no saben. Entonces a ellos hay que sacarlos de eso,
pero no preguntándole, no en el diálogo, sino que a ellos, mira, mostrándole otra cosa, cosa que ellos se distraigan, salgan de esa ofuscación que tienen y van con otra cosa y se les pasa. A veces un abrazo, abrazarlos, el hacerles cariño, eso también que a veces lo están necesitando. Entonces, una manera de poder ayudarnos entre todos para que los niveles de ansiedad bajen también. Totalmente cierto. Te confieso personalmente que este programa fue precisamente la forma o mi válvula de escape para algunas cosas. Un hobby que no conocía y que se convirtió en algo extremadamente agradable y que me ha permitido conocer gente muy interesante como tu persona. Y bueno, y compartí con mis amigos de siempre, como el caso del Dago y Ninoca. Eh, por ahí leí un artículo que me hizo mucho ruido y que decía que tú tienes dos formas de enfrentar esta situación que es bastante oscura, porque la verdad la vivimos diariamente, nos acostamos con el tema y nos levantamos con el tema. Eh, es que también es tiempo de oportunidades. Una de las cosas que ha hecho cambiar, pienso yo, la pandemia es la percepción del tiempo, en cuanto a que de un golpe se nos desplomó los programas en donde nosotros considerábamos que éramos dueños del tiempo. Y tú decías, por ejemplo, mira, voy a ahorrar un año y un año más voy a ir de vacaciones a Brasil. No, me voy a comprar un auto, sí, me voy a comprar un auto, lo termino de pagar como en 10, 15 cuotas, no sé. Hacías programas por todo. Y de un golpe nos dimos cuenta de que no podíamos programar absolutamente nada, porque si hoy día me llego a enfermar de COVID, de partida me voy a ir a una cuarentena inherente a qué síntomas tenga, si van a ser graves o no. Me voy a un encierro, que es igual que irse preso por 14 días. Cero contacto con nadie. ¿Ya? Así es una cuarentena en una residencia sanitaria. Tú te vas de encierro 14 días completamente solo y no tienes contacto con nadie. Y si llegas a caer en un hospital por complicaciones respiratorias que se vayan agravando, y es peor, porque más encima quedas aislado. Si te llegan a entubar, que es un proceso que no lo he vivido, pero lo he leído de gente que lo ha vivido y dice que es terrible. Después prácticamente hay que aprender a hablar de nuevo cuando se te dañan las cuerdas vocales. Esa gente se va a encontrar. Tengo un amigo personal que estuvo 40 días en el hospital. Salió bien parado, pero me decía, es terrible, 40 días aislado y teniendo la amenaza presente de que quizás no vas a salir de ahí. Entonces tu visión de vida cambia, pero completamente. O sea, es como que de golpe te ves forzado a empezar a oler las plantas, te ves forzado a sentir el aire, te ves forzado a que si alguien te hace un gesto amable o cariñoso, ya no lo ves como antes, en que pensabas que eso iba a ser eterno. Creo de que también se ha convertido en una oportunidad en que nosotros reflexionemos sobre nuestras propias vidas y bueno, ojalá que nos saque lo mejor, porque también esta pandemia también ha hecho salir lo mejor y lo peor de cada uno. En el caso personal de los que participamos en este panel, cada vez que hacemos un programa el día sábado, es precisamente tratar de contribuir a que cada uno saque lo mejor de cada uno. Básicamente eso. Ya estamos en la fase final. Bueno, los programas buenos siempre pasan volando. Este no ha sido la excepción. Van a ser las 10 de la noche. Pero, Claudio, pero mira, una cosita chiquitita con respecto a lo que tú dijiste. Por favor. Porque en realidad decirle a la gente que no significa que tú vas a quedar como que ya todo va a cambiar y que ya no vas a poder hacer nada más. Sigue proyectándote, sigue soñando, sigue con esa fuerza de, si tú quieres hacer algún emprendimiento, sigue proyectándote en eso. No porque vaya a decir, no, capaz que me dé esta enfermedad, no, capaz que me caiga por acá, no, capaz que... No, sino que tú sigues teniendo libertad para pensar y para soñar, para crear. Esto no va a ser definitivo. Puede pasar
harto tiempo, pero no va a ser definitivo, No, está va a claro. tener un término. Entonces, para que tú tengas esa salud mental, ¿ah? Porque si no, si uno se pone en el plano de que ya no vas a poder proyectarte, que no vas a poder hacer esto, porque capaz que te pase esto, entonces eso te va a afectar y va a caer en una depresión o alguna situación de malestar. Entonces, continúa tu vida, sigue proyectándote, sigue soñando, y tal como tú decías, Claudio, el desarrollar las cosas más positivas, el descubrir al otro, el descubrir a tu familia, el descubrir lo que está a tu alrededor, el aprender a valorar la vida, el aprender a valorar que tú estás vivo, que puedes respirar, puedes oler, puedes sentir, puedes ver. Imagínate, algo que es maravilloso, que cuando tú descubres lo que está a tu alrededor, que antes por el ajetreo de tantas cosas que uno hacía, no se daba cuenta que existía, pero ahora nos damos cuenta que está el otro. Yo ahora conocí a Dagoberto, conocí a Ninoca, te conocí a ti, he conocido muchas personas maravillosas que si no hubiera sido por esta pandemia, no los hubiera No lo habríamos conocido, conocido. ¿cierto? No nos conoceríamos nuestros pensamientos, no habríamos tenido la posibilidad de expresarnos, de decir lo que pensamos. Realmente ha sido maravilloso y yo los animo a que vean esas cosas positivas, rescaten lo positivo de todas las cosas, porque en todas las cosas hay positivo, hay cosas buenas, no todo es malo. En Chile no todo está mal, no todo está mal. Hay cosas buenas también en Chile y hay personas que amamos nuestra nación, personas que queremos lo mejor para nuestra nación y personas que estamos dispuestas a darlo todo por nuestra nación, que amamos a Dios y que Él guía nuestras conductas y que en todo lo que hagamos va a ser un trabajo bien hecho, no solamente porque uno tenga una competencia o no, o una habilidad, sino que va a ser un trabajo bien hecho de servicio a nuestra nación. Y eso es lo que necesitamos, personas que tengan su espíritu arriba. Podrán destruirnos los ídolos. Bueno, destruyan todos los ídolos que quieran, pero nosotros sabemos y conocemos la historia y conocemos los héroes de la patria y que ahora están surgiendo muchos héroes en nuestro país. Y vamos a ver que van a ir surgiendo más todavía de entre los mismos jóvenes, entre los mismos niños y adultos también. Y estos canales que están surgiendo, los nuevos periodistas, que no necesitamos estar pagando millones de pesos para poder tener una media hora, un momentito para poder decir un pensamiento. Tremenda oportunidad de estos canales que estás teniendo, Claudio, qué lindo es la posibilidad, qué precioso esto de las redes sociales, que Dios te bendiga, que Dios te dé esa creatividad para tus programas, igualmente a Ninosca, a Dagoberto, y todos los que han participado, qué privilegio, realmente maravilloso. Y bueno, y lo más importante, que tenemos un Dios que va a guiarnos y Él tiene todo bajo control, así que no hay que preocuparse en ese sentido. Él tiene todo bajo control y nada más que hay que confiar en Él, porque dice, esperanza mía, castillo mío, en Dios confiaré. Si yo digo eso, entonces ninguna peste, ninguna plaga va a tocar mi morada. No tendré temor de malas noticias, porque he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Por lo tanto, no me sobrevendrá mal, sobre mi familia, sobre todo. Así que eso, Claudio, quería decirlo. Y como Dago me dijo que era libre, así que me largué. Libre. No, fantástico, fantástico. La verdad es que te agradezco enormemente las palabras que en realidad me llegaron a sobrecoger. No, vamos bien. He tenido la oportunidad, y se lo comentaba en algún minuto a Dagoberto, de conocer muchos invitados que son de fea. Y Dios mío, que de repente es tan necesaria también tener la fe, porque eso es lo que en el fondo a nosotros nos da la fortaleza para enfrentar los embates y salir bien parados de ellos.
Creo que una vez más este ha sido un excelente programa, una fantástica invitada que ojalá podamos tener en otra oportunidad. Y ya en las palabras del cierre, Ninoska, quiero tu impresión. Yo quiero agradecer primero que todo a Patricia, ¿cierto?, haber aceptado esta invitación y estar junto a nosotros hoy día hablando de un tema tan importante, ¿cierto?, como es la salud mental para todos nosotros, ¿cierto?, en la situación en la que estamos, ¿ya?, viviendo esta pandemia, que es nuevo para todos. También mandarle un saludo a todos los telepensantes, ¿cierto?, que nos están viendo a través de las plataformas de Facebook, de YouTube, que nos han ido acompañando y que han tenido una muy buena recepción también, ¿cierto?, con la invitada. Así que un honor, Patricia, y un gusto haberla conocido. Muchas gracias. Para mí es el honor y el gusto, Ninoska. Muchas gracias. Dagoberto, Para mí también, yo creo que una de las invitadas que yo he disfrutado más, que he escuchado con mucho más eh, dedicación, con todo, porque la verdad que necesitaríamos una hora más para seguir conversando con Patricia. Pero sí. yo voy a... Dos puntos son los que a mí no alcancé a tocar un punto, pero un punto quería decir, cuando estén complicados, cuando estén enojados, como decíamos, cuando están con ira, que la gente se enoja, es muy fácil. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Con eso es una receta para que no peleen en la casa, no estén discutiendo. Que lo vea el papá, o que lo vea la mamá, o que lo vea los hijos. Y lo segundo, hay algo que nunca hemos tocado en este programa y justamente yo lo quería tocar, pero no lo quería ver como principio, sino que como un resultado. Hay mucha gente que perdió su familia, que perdió su familia, que no tuvo ni siquiera acceso a ir a un funeral. Si los cuerpos creo que lo entregan cerrados. Entonces hay mucho, eso yo lo único que espero que este programa haya servido para mucha gente que no tuvo, no se despidió de sus familiares como corresponde, como estábamos acostumbrados aquí en Chile, de tener un responso, de tener una misa, de tener una oración, un pastor, un cura, de juntarse la gente, los familiares. Entonces, a toda esa gente que no tuvo la oportunidad, un saludo muy grande, una bendición y espero que las palabras de Patricia, lo que hemos conversado, ayuden también a entender un poquito más todo este proceso. Yo estoy muy contento, muy agradecido y si quieren energía y estar, ¿cómo se llama? Con las pilas puestas, escuchen a la Ninoska cuando hace unos videos donde canta y a mí me encanta. Yo me da mucha energía, me alegra porque la Ninoska canta en inglés, así que al otro día me levanté así con energía cuando la escuché. Así que, chiquillos, lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Yo estoy muy agradecido y espero que otro día la tengamos porque lo que conversaba con el sábado pasado parece que a veces esto ya a lo mejor podemos invitarla cuando esto se termine o cuando venga una cuarta ola o una segunda cepa o una, no sé, la cepa de la así. Entonces tenemos oportunidad para seguir conversando. Muchas gracias Patricia y muchas gracias a Ninoska y a Claudio. Gracias. Ha Pero sido un... no se preocupen, porque Dios dice también, yo hago, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosas nuevas y pronto saldrá a luz y abriré camino en el desierto, o sea, en este desierto que estamos viviendo, y ríos en la soledad de la casa también. Así que viene algo nuevo para todos. Gracias, gracias Patricia, gracias Ninoska, gracias Dago, gracias a todos los telepensantes que se conectaron, que nos mandaron sus mensajes de apoyo en el chat y a todos aquellos que van a reproducir el programa el resto de la semana en nuestra plataforma, bueno, en Instagram, Facebook, YouTube. Y como siempre, la despedida. Buenas noches, Iquique, donde quiera que estés, y bendiciones a todos. Será hasta Buenas pronto. noches. Buenas noches, chao.